En este video veremos la trágica historia de una gimnasta casi olvidada, con una carrera muy exitosa pero muy triste y complicada. Sin más que decir, comencemos. Polina nació el 30 de octubre de 1936 en Ucrania. Ella nació en tiempos de guerra. El hecho de que haya sobrevivido era un milagro. Cuando ella era pequeña, una bomba cayó en su casa. Ella y su familia se quedaron en la calle un par de meses hasta que su mamá consiguió un lugar en donde se podían quedar. Ese lugar se llamaba Norwood Polar. Era extremadamente frío, y al poco tiempo de haberse mudado, los doctores diagnosticaron a Polina con tuberculosis. Debido a su enfermedad, tuvo complicaciones en las piernas y casi se queda sin caminar. Los médicos dijeron que tenía que hacer lo posible para mudarse a un lugar con clima más cálido. Con muchos sacrificios y esfuerzos, ella y su familia lograron mudarse a otra ciudad llamada Donetsk, antes de que Polina perdiera la movilidad de sus piernas. Ahí entró a una escuela técnica de educación física, donde le dieron un cuarto en un hostel. A los 13 años fue que por primera vez vio una competencia de gimnasia. Era el campeonato de Donetsk. Se enamoró de la gimnasia artística en ese instante. Ella decía que las gimnastas son atletas extraordinarias. Ella quería aprender a hacer todos los elementos, y antes del verano ella habló con un entrenador llamado Vladimir Smirnova para ver si él la aceptaba en su academia de gimnasia. Ella dice que el entrenador le dio tareas para que aprendiera elementos simples en su casa durante las vacaciones de verano, y si ella lograba hacer los elementos que le asignó, ella podría empezar a entrenar. Lina se dio cuenta que tenía talento y aprendía muy rápido. Ella logró todos los elementos, y cuando se acabó el verano, empezó a entrenar en la academia. Unos meses después, la llamaron para que formara parte del equipo nacional de la Unión Soviética. 5 años después, Polina calificó al campeonato de la Unión Soviética en 1954, donde quedó en el lugar 28. 2 años después, calificó a sus primeros Juegos Olímpicos en Melbourne de 1956, donde ganó primer lugar por equipos. Sus entrenadores, compañeros y ella misma estaban satisfechos con los resultados. En el regreso de Australia, el barco tardaba 20 días en llegar a su lugar de destino, y ellos se quedaron sin agua potable y lo único que había para tomar era vino, y así sobrevivieron la mitad del viaje. En 1960, ella calificó a sus segundos Juegos Olímpicos en Roma, donde ganó oro en barras y all-around por equipos, plata en piso y bronce en all-around. En 1964 calificó a sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio, donde ganó oro en barras y por equipos, plata en piso y bronce all-around, igual que en los Juegos Olímpicos de 1960. Durante el selectivo a los Juegos Olímpicos de México 1968, ella tuvo un infarto en la tercera rotación. Llegó la ambulancia y se la llevó. Su entrenador le preguntó al paramédico que qué le había pasado, y lo único que él respondió fue: puede que ella muera. Afortunadamente sobrevivió, pero se retiró de la gimnasia porque ya no tenía un buen estado de salud. Polina era considerada la gimnasta más elegante de su época. Además, es una de las gimnastas más decoradas con 10 medallas olímpicas. Pero a pesar de eso, ella tuvo que vender todas sus medallas, ropa, apartamento y muebles para pagar sus medicinas. Polina había pedido ayuda al comité deportivo para pagar sus medicinas. Ellos respondieron que no le podían ayudar. Las victorias y los buenos resultados que le dio a su país no significó nada para ellos. Cuando luego, después de muchísimos años, se recuperó, trabajó como entrenadora para el equipo nacional de la Unión Soviética y se retiró en 1972. Aunque ella ya podía trabajar, nunca se recuperó totalmente y nunca tuvo los apoyos suficientes como para tratar su enfermedad. Por lo tanto, siguió sufriendo de complicaciones y lamentablemente murió de un resfriado en el año 2005. ¿Y tú? Platícanos en los comentarios qué opinas de esta gran gimnasta y su trágica historia. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!